Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está usted? Muy buenas días, tarde, noche, donde usted se encuentre, sean buenas en buenas noticias del Evangelio. Son nuevas y buenas y nuevas noticias del Evangelio. Esas son las noticias que Dios nos entrega. Hoy queremos hablar de las buenas noticias. Hoy queremos compartir a esta hora el poder compartir qué significa las buenas nuevas del Evangelio, no las viejas malas. Muchas veces hablamos con respecto al pan con levadura. Ponerle levadura al pan, Señor, significa ponerle esa mala y vieja noticia, el viejo, ¿no es cierto?, ese viejo vino, no un vino nuevo. Era necesario de que Dios expresara, dijera que por qué había dejado el vino a última hora, ¿no es cierto? Era raro, pero el último vino lo dejó Él, ¿no es cierto? El último vino era Él. Venía lo fresco, venía lo nuevo, todo lo viejo pasó, todo lo antiguo, todas las malas y viejas y malas noticias quedaron atrás, porque no podíamos estar a la par con la ley, ¿no es cierto? No podíamos cumplirla. La ley es santa, pero no nos podía hacer santo. Eso es lo que hoy quiero compartir. ¿Cuáles son las buenas y nuevas noticias del Evangelio de salvación? La que predicó Jesucristo, la que predicó Pablo, ¿no es cierto?, los apóstoles, los 11, solo uno murió de una muerte, ¿no es cierto?, natural, el resto murió ahorcado, degollado, quemado, todos murieron por causa de estas buenas y nuevas noticias que estaban informando. La ley siempre va a perseguir la gracia. La ley siempre va a perseguir, ¿no es cierto? Hablamos con respecto a Isaac, ¿no es cierto? Fue perseguido porque siempre la ley es perseguido por la gracia es perseguido por la ley, ¿no es cierto? El hijo de Agar, el hijo de Sara, ¿no es cierto? Era necesario poder echarlo, eliminarlo, despacharlo, porque no se puede mezclar ley y gracia, no se puede mezclar estos dos hijos, estas dos madres, ¿no es cierto? No se pueden mezclar. Representa la ley y la gracia. Tenemos un solo padre, pero hay dos madres que están ahí oscilando en nuestras vidas. Pero el énfasis que hoy quiero compartir, ¿cuáles son los beneficios? Bajo el viejo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud. Eso es lo que exigía bajo el viejo pacto, bajo esta mala noticia para nosotros, mala y vieja noticia, porque no podíamos hacerlo. No es que sea mala, lo vuelvo a decir, la ley es santa, pero no nos podía hacer santos por nuestra condición malísima. Entonces, bajo el sistema del viejo pacto, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Pero bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida por Jesús. Y todo lo que vamos a ver es el por qué nosotros debe haber en nosotros una gratitud por la gracia, por todos los grandes y buenos beneficios que tenemos en Cristo Jesús.
ahora estoy saliendo a través de las radios y también estoy saliendo a través de las redes sociales. No sé quién se está conectando en las redes sociales porque estoy bajo un programa. Estoy saliendo a través de Facebook, pero estoy saliendo a través de un programa donde no puedo ver realmente quién se conecta, ¿no es cierto? Para indicar quién se está conectando por los saludos. Me interesa más que podamos escuchar este mensaje que nos va a servir y nos va a ayudar el por qué tenemos que ser agradecidos por la obra completa de Jesucristo. Entonces, bajo el viejo pacto, no palto, está tan famosa la palabra palto, ¿no es cierto? Bajo el viejo pacto, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Bajo el nuevo pacto, Dios imparte justicia. Él es el que imparte la justicia y la rectitud al hombre a través de la obra completa, cumplida por Jesús. ¿Y dónde nos habla de esto? En Romanos 4, del 5 al 7. Vamos rapidito, del 5 al 7. Dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Qué lindo, ¿no es cierto? O qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Estaba hablando de esta temporada, la temporada de las buenas nuevas noticias del Evangelio, la temporada de la gracia. Eso es lo que estaba, todo lo que se hablaba con respecto al nuevo pacto. Entonces, no es considerada justa por nuestras acciones, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bajo el viejo pacto, Dios visitará tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Dios va a visitar, ¿no es cierto?, los pecados hasta la tercera y cuarta generación, donde habla Éxodo 25, en el viejo pacto, que ya lo hemos predicado bastante, Éxodo, ¿cierto?, la cuarta. Pero en el nuevo pacto, Dios no se acordará nunca más de nuestros pecados, porque lo ha eliminado, lo ha quitado de encima, ¿no es cierto?, lo ha eliminado de nuestra vida. Ya no hay pecado en nuestras vidas. Quitó el pecado entre medio del hombre hacia el Padre, ¿no es cierto?, y la clavó en la cruz del Calvario todos los pecados. Dios no se acordará de qué cosa, nunca más de nuestros pecados. Es decir, nos perdonó, nos quitó el pecado y no se va a acordar nunca más de nuestros pecados hasta lo de la cuarta generación, hasta, ¿no es cierto?, hasta las venideras. Porque ese es el favor de Dios, ese es un beneficio que tenemos bajo la gracia, que como iglesia muchas veces no lo sabemos. Como iglesia no consideramos, no entendemos, ¿no es cierto?, el por qué. El por qué la gratitud hacia el Señor. En el viejo pacto, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían. Repito, en el viejo pacto, en las malas y viejas noticias para nosotros, los hijos de Israel recibían bendición acondicionada, es decir, solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios en lo exterior y lo interior. Deuteronomio 28:13, donde habla si obedeces recibirás todos estos beneficios, y las bendiciones con todos estos beneficios si obedeces. Pero en el nuevo pacto, repito, en el viejo pacto había que ganarse la bendición, había que hacer algo, había que obedecer para obtener esa bendición. Pero en el nuevo pacto los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley por ellos,
por nosotros, porque Jesús cumplió cada requisito, obedeció. Si los discípulos vivieron bajo la cobertura de Jesús, siendo hombre, pero cumpliendo la ley, era perfecto. ¿Por qué? Porque él era la ley, él era el mandamiento. Imagínense tener una persona, una cobertura, que hoy es nuestra cobertura también, pero hablando de Jesús ahí en ese momento, aún no siendo resucitado, su cobertura era perfecta, no pecaba, era limpio, era una sangre diferente, distinta, en una sangre pecadora. Entonces, él se guardó, él era la ley, él era el mandamiento, ¿no es cierto? Y los discípulos estaban bajo cobertura de él, estaban en una bendición íntegra y completa por causa de su cobertura. Y esa es nuestra garantía el día de hoy, con mayor razón, habiendo resucitado, habiendo clavado los pecados, habiendo justificado, habiéndonos limpiado, con mayor razón nuestra gran cobertura es Jesucristo. No hay otro mayor sumo sacerdote, y no hay otro, hay uno solo y gran sumo sacerdote. Y eso sale en Colosenses capítulo 2, en el versículo 14, donde dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Habían cargos contra nosotros por los pecados, y la eliminó clavándola, las quitó, la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Es por eso que en nosotros, para ser bendecido, no hay una condición, no hay gánate la bendición o una típica frase muy antigua evangélica: en la obediencia está la ganancia, ¿no es cierto? Y era algo que teníamos que hacer para ganarnos la bendición. Nada podemos ganarnos por nuestros propios esfuerzos humanos. Eso es levadura, eso es una vieja mala noticia, es algo que no está de acuerdo, es un vino viejo, no está de acuerdo para empezar una nueva vida en Cristo, que todo lo que recibimos lo recibimos por la obediencia de Jesucristo. Es decir, los hijos de Dios recibían la bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos, la ley. Ahora, Cristo, los creyentes ahora, nosotros en Cristo, no tenemos que depender de nuestros propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Él cumplió por todos nosotros. Lo abrazamos a Él y abrazamos la ley y los mandamientos. Ve que es distinto, de todo es diferente. En el viejo pacto, bajo el viejo pacto, si podemos ver aquí nosotros, en el viejo pacto, depender del propio esfuerzo produce cambio de conducta sin transformación del corazón. Solo es una transformación exterior en el viejo pacto, pero interiormente, en el nuevo pacto, contemplar el amor de Jesús y su obra cumplida produce una transformación interior que da como resultado buenas obras motivadas por el amor de Dios. Él poniendo el querer como el hacer, el resultado que Él pone esa buenas obras motivadoras hacia nosotros, producto en base del amor, del espíritu de la ley, que es amor. Ya no es un depender del propio esfuerzo para producir cambio interior. No se puede hacer. Solo Dios puede producir un cambio interior. Ya luego vamos a estar hablando de aquel que vino a dar gracia. Vino a dar gracia, no solo fue cambiado exterior, sino que interiormente también, y por eso fue el único que se devolvió a dar gracia a Jesús. Los sacrificios en el viejo pacto con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año, y el proceso debía repetirse cada año. Cada año debía repetirse este proceso, y esto nos habla en Hebreos 3:10. Hebreos 3:10. A ver si podemos buscarlo rápidamente, si no me
si no me equivoco. Hebreos, más rápido. Hebreos 3:10. La voy a buscar al tiro en las versiones que necesitamos. Hebreos 3:10. Por eso estuve... A ver si es la misma, a ver. Hebreos 10:3. Ahí está la cosa. Hebreos 3:10. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, de los que aleje del Dios vivo. Es decir, de la única forma que nosotros podemos acercarnos, de la única forma que nosotros podemos estar dentro de esta bendición, es a través de la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, que ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros de los que creen en Él, completa y perfecta, de una sola vez y para siempre. Pero en el viejo pacto, los sacrificios con sangre de animales cubrían una vez al año. Pero la sangre de Jesús ha quitado los pecados. Los sacrificios animales cubrían el pecado, pero la sangre de Cristo quitó el pecado, que es distinto del pasado, presente y futuro de los que creen en Él, completa y perfectamente, de una sola vez y para siempre. No se puede sacrificar un cuerpo dos veces por el pecado. No se puede sacrificar porque ya se quemó el cordero. Usted se quemaba el cordero y se quemaba, ¿cierto? Se sacrificaba, pero ya no se podía sacrificar otro, ese mismo. Solo Jesús fue un solo cordero y para siempre. No puede venir otro ser humano con sangre limpia para poder venir a quitar los pecados futuros. Ya hubo una ofrenda perfecta e intachable. Veamos qué dice 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Ese es en el nuevo pacto. En el viejo pacto, depender del propio esfuerzo produce una conducta interior, pero en el nuevo pacto Dios provoca un resultado interior y exterior. Ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En el viejo pacto estamos viendo los beneficios, la diferencia. ¿Por qué hay en nosotros un corazón agradecido por todos estos beneficios que se vivía antiguamente? Y en el viejo al nuevo pacto hay bastante diferencia. La obediencia a la ley no podía darles a los hijos de Israel poder para dejar de pecar. La ley no provocaba eso. Al contrario, manifestaba más el pecado. Y en efecto, no se los daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. La ley no puede provocar a una persona que sea santa, que sea justa y sea bueno. En el nuevo pacto, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes. Romanos 6:14. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo, aparte de sus obras. Romanos 4:6. Es decir, a ver,
lo podemos explicar mejor. Cuando hay conciencia de pecado, en nosotros hay una conciencia condenatoria, de miseria, de enfermedad. Dios nos ha perdonado de todo, Dios nos ha sanado de todo, pero muchas veces nosotros nos quedamos pegados en la vieja y mala noticia. Para poder adquirir algo de Dios tenemos que hacer algo. Viene la depre, que viene la desesperación, viene condenación. Oímos la voz de Satanás comenzando a condenar nuestra vida. Viste, estás así, estás enfermo, eres pecador, eres inmundo, eres pobre, miserable, injusto. Y comienza una autocondenación, y creímos a eso ante lo que dice la palabra de Dios, que en nosotros no debe haber conciencia de pecado, porque no la hay, porque no hay pecado. Romanos 6, 14. ¿Qué dice Romanos 6, 14? Lo tenía acá. Romanos 6, 14 dice de esta forma: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Bajo la exigencia ya no estamos de la ley, estamos bajo la gracia, bajo la libertad que Cristo nos dio por ese gran sacrificio que hemos obtenido sin mérito, sin habernos ganado algo. Siempre hay en nosotros un humanismo, levadura, vino viejo, el querer hacer algo para obtener algo de Dios. Todo lo que podamos, obramos para bien, porque la fe sin obra es muerta. Él coloca eso, Él ha puesto en nosotros en obrar bien, aun cuando nos equivocamos. Pero no es un autoesfuerzo, no es una autoayuda para poder lograr y poder alcanzar las cosas con mi dependencia de obedecer la ley y los mandamientos. La obediencia no es la raíz, es un fruto. En nosotros hay un fruto de obediencia, porque obvio, abrazamos a Cristo, abrazamos el mandamiento, la ley. Ese es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos avanzando cada vez más, cada vez vamos ampliando nuestro conocimiento en que cuánto gratitud debiéramos tener, y cuando más sabemos de la palabra de Dios, más gratitud hay en nosotros. Si no la leemos, si nos conformamos que nos prediquen el domingo, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ser agradecidos? ¿Cómo vamos a congregarnos, a orar, a leer? Si todo eso es una acción de gratitud. Romanos 4, 6 dice de esta forma: David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos, lo que leímos recién, a quienes se les perdona la obediencia, a quienes se les cubre los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les forró el pecado de su cuenta. Qué hermoso está hablando de lo que hoy vivimos, de esta maravillosa obra de salvación dada por Dios solamente por sus méritos, ningún mérito nuestro. Bajo el viejo pacto, sigamos hablando de los beneficios. Bajo el viejo pacto se robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. Es decir, estaban conscientes de sí mismos. En el nuevo pacto, los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo, porque miran a Jesús y no centran la mirada en sí mismos, es decir, son conscientes de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque: Cristo y su obra perfecta y terminada y suficiente. Cuando hablamos de bendición,
que yo tengo que obedecer para recibir la bendición de Dios. Tengo que hacer buenas acciones para recibir la bendición de Dios. Estoy hablando de un pan con levadura. Estoy hablando viejas y malas noticias. Viejas y malas noticias. Entonces, ¿cuál es nuestra confianza, no es cierto? ¿En qué nos enfocamos nosotros? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros? Mira nuestro corazón. ¿Estamos enfocados en las añadiduras? Aunque para nosotros no es añadidura cuando estamos enfocados en el dinero. Cuando amamos el dinero, no estamos amando la obra y a Cristo, estamos enfocándonos. Aún estando dentro de una congregación, aún estando dentro, participando de una congregación, muchas veces no nos enfocamos ni en Cristo ni en la obra perfecta, la hablamos y todo, pero nuestro enfoque es el dinero, es la añadidura. Entonces Dios no nos puede dar, Dios no puede soltar su bendición todavía. ¿Por qué? Porque nos va a hacer mal. Entonces Dios ve nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro que tiene nuestro? ¿En qué tesoro está nuestro corazón? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es para ti el tesoro? ¿El dinero? ¿Qué es el tesoro para ti? Cristo y su obra completa, suficiente, perfecta, consumada es. Son dos palabras. Consumada, consumado es. ¿Ese es nuestro enfoque? ¿Ese es nuestro tesoro? ¿O nuestro tesoro son las cosas de esta tierra? Lo material, los recursos, el dinero, las añadiduras, las hojas, los resultados. Nuestro enfoque es el gran fruto de la obra terminada de Cristo. Y Dios nos suelta las cosas. ¿Puede haber un resultado por ser trabajólico? Sí, muchas personas obtienen grandes resultados, ¿no es cierto?, en base a ser trabajólico, ¿no es cierto?, estar ahí dependiente de su trabajo, dependen de su trabajo, dependen de eso, pero ¿a costa de qué? A costa de familia, de enfermedades, de la salud, de matrimonio. Malos resultados. No es equilibrado. Entonces, cuando nuestro enfoque es Cristo y su obra terminada, en lo que se consumó, en lo que Él dijo, consumado es, en lo que todo pagó Él, estamos enfocados en eso. Recuerde que Él nos bendijo en salvación, nos bendijo en salud, nos bendijo en paz, en justicia, y nos bendijo también en la añadidura. Toda bendición es dada sin ningún mérito nuestro. Todo es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando yo hablo de bendición, bendición completa, salvación, sanidad, economía, todo es un regalo dado por Dios. Es una bendición que ha sido recibida, dada por Él, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, en el viejo pacto, los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios, porque su falta de justicia y rectitud interponía distancia entre ellos y Dios. En el nuevo pacto, los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios correcta como Padre suyo, porque son hechos justos por la fe en Jesús. Y eso lo habla en 2 de Corintios 5, 17, Romanos 5, 7. A ver qué dice Romanos 5, 7. Dice de esta forma: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podía estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios, de nuestro Padre, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Hemos recuperado la amistad con Dios. Esa es nuestra confianza. ¿Cuál es nuestra conciencia? Conciencia de justicia, conciencia de perdón, conciencia de bendición. Yo soy bendecido con toda bendición de lo alto. Segunda de Corintios 5:17. A ver si la tengo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Ahí va. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es nuestra convicción que debe haber. Esa es nuestra convicción. Y eso es en el nuevo pacto. Los hijos de Israel no podían ingresar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y nadie más, que una vez al año, el día del perdón o la propiciación. En Levítico 16:2 al 14. En el nuevo pacto, en la nueva noticia y buena noticia, en el vino nuevo, los creyentes no solo pueden entrar en la santa presencia de Dios, sino que también pueden acudir con confianza en su trono de gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad, gracias a la perfecta propiciación y perdón de Jesús. Hebreo 4:16. Hebreo 4:16. Ahí está la cosa. Hebreos 4:16 dice de esta forma. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Eso es en el nuevo pacto. Y por último, en el viejo pacto los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. 2 Corintios 3:7. Estaban bajo condenación, bajo la muerte. Y en el nuevo pacto los creyentes están bajo o estamos bajo el ministerio de la abundante vida de Cristo. Y esa es nuestra confianza. A ver, busquemos qué dice Juan 10:10. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. En el nuevo pacto es una vida abundante. En el viejo pacto no es una vida abundante y plena, sino que es muerte. 2 Corintios 3:6 o 3:6. 2 Corintios 3:6 dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Él nos capacitó, ministros del nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. El antiguo pacto termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Da vida. Qué fuerte.
El propósito del ladrón es robarnos, es quitarnos. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos decir, Él arrebató todas las cosas por nosotros? ¿Podemos nosotros arrebatar algo, siendo que Él arrebató todo en la cruz del Calvario, en la tumba, al resucitar al tercer día? Si todo está en nosotros, si todo lo que hemos recibido, Él lo arrebató. Él arrebató, ¿no es cierto? Le ganó a la muerte, arrebató la bendición, arrebató la justicia, arrebató la redención, arrebató la vida abundante y bendición y salvación. ¿Qué podemos nosotros? Solo creer. El Evangelio es por creer. Mi conciencia, si es de pecado, si es de condenación, no voy a creer en eso. Todo ha sido arrebatado por mí. Lo hizo Jesús en la cruz del Calvario para que yo pudiese disfrutar, contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y termino, rápidamente termino con esta historia de Lucas, los 10 leprosos. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron ahí a la distancia y le gritaron a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús lo miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos pidieron sanidad, que les sanara de lepra, y Jesús le dice: vayan a presentarse ante el sacerdote. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Eran rechazados por los judíos porque eran gente idólatra. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Es decir, no solo fue sanado, salvado, limpiado por fuera, sino que también por dentro. Una persona que ha sido alcanzada la gracia sin haber ni hecho ningún esfuerzo, solamente creer. Él no tenía mandamiento, no tenía ley, nada, solo creyó. Y ahí se nos viene todo abajo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Tengo que hacer algo. Solo creyó en la obra, solo creyó, es decir, en las palabras de Jesús mientras iban. ¿Y por qué le dicen preséntense al sacerdote? Porque el sacerdote los declaraba sanos, los revisaba. A ver, cabrito. Que me salió. A ver, y los revisaba. Sí, estáis sano, no tenéis nada. Ándate para tu casa. Ándate donde tu familia. Vuelve a tu esposa, a tus hijos, vuelve a tu casa, vuelve a tu trabajo. Imagínense. Y los chequeaba y los declaraba justo, limpio. Eso no fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos declaró limpio, sano, bendecido, puro, sin vergüenza. Él pasó la vergüenza más grande. Él nos declara justo, inocente, sin pecado, limpio, puro, sin mancha, sin arruga y todo lo demás que se nos puede venir a la cabeza. Ante el sumo y gran sacerdote, Él nos declara. Si Él nos declara justo, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién nos puede decirlo todo lo contrario? El enemigo, Satanás, en la mente. Entonces, cuando hay conciencia de la obra completa de Jesús, en nosotros se produce fe y creímos eso. Pero cuando hay conciencia de que no estoy condenado, estoy triste, con depre, no sé qué hacer, hay conciencia de pecado. Todos nos equivocamos, pero tenemos que pararnos. Es tiempo que te pares.
Es tiempo que te pares. Es tiempo que si Dios, todos los beneficios que hemos leído en el nuevo pacto, en las buenas noticias del Evangelio, es para ser agradecido. Es para ir a congregarse, leer su palabra, dar la acción de gracia que tenemos que dar, ser agradecido de Dios, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Solo uno se devolvió a dar las gracias. Porque solo Dios hace la obra completa. Estamos tan emocionados en nuestras añadiduras, estamos tan emocionados por lo que Dios ha dado. Porque ellos no se ganaron la sanidad, no se ganaron la bendición de volver a su casa de nuevo. Imagínense quizás cuánto tiempo, meses, años, no veían a su esposa, a sus hijos, su trabajo, sus amistades. Volvieron, solo uno fue agradecido y dio gracias por lo que Jesús había hecho en su vida. Le pedimos una casa al Señor, Dios nos dio la casa y la casa nos deja en la iglesia, nos deja en la casa y no vamos a la iglesia, no oramos, no leemos su palabra. Le pedimos un auto al Señor, dame un auto, y el Señor nos dio un auto y ese auto nos dejó en el auto todo el fin de semana fuera paseando. Le pedimos un hijo a Dios, dame un hijo a Dios, y ese hijo lo tenemos más abrigado que hijo único. Y guardado y reguardado dentro, yo creo que hasta dentro de la combustión, para que no se resfríe el niño. Siendo que antes caminábamos en la escarcha, caminábamos en la lluvia, no dependíamos de nada, si llovía o no hacía calor, íbamos a la iglesia y nos congregábamos. Eso nos pasa, se nos va ese agradecimiento. En nosotros siempre debe haber esa gratitud, ese regocijo en lo que Dios ha dado, en lo que Dios nos ha dado por gracia. Y nos olvidamos de todo. Y nos vamos de la iglesia, somos indiferentes. Esa es nuestra realidad. Y por eso te he hablado y también he escuchado yo también todos los beneficios que obtuvimos cuando Jesús dijo consumado, en estas dos palabras, consumado es. Todos los beneficios. Si estás escuchando levadura, viejas malas noticias, que tienes que ganarte la bendición, por favor, eso no te va a ayudar en nada. Solo Él, en dos palabras, consumado es, lo hemos recibido, todo por gracia. Salimos corriendo y nos metemos en otro lugar, porque salimos enojados, enfadados, disgustados, y nos metimos en un lugar donde escuchamos malas y viejas noticias. Levadura, vino viejo. Esa es nuestra realidad. Que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos, a entender y comprender que la obra es de Él. Siempre Dios ha escogido Él. Siempre Dios dijo, es en mi fuerza, en el Antiguo como en el Nuevo. Siempre Dios dijo en Habacuc y en las cartas de Pablo, el justo por su fe vivirá, no por obediencia, por creer, por confiar, por fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Siempre ha sido así, pero siempre nuestra conducta humana es querer ganarnos algo, la salvación, la bendición, la salud, todo. Que el Dios de paz y de gracia y de amor y de fe nos ayuden a comprender cada día su gran amor y ser agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros y todos estos beneficios para que podamos acercarnos a la comunidad, a nuestra congregación y compartir con nuestros hermanos. A lo mejor son gente que le cuesta, que son inmaduros,
¿cierto? Que explotan más rápido, pero con ellos crecemos. No puede haber cristianismo sin comunidad, sin congregarnos. Es que pucha que tengo en todos lados, porque con la congregación crecemos juntos. Somos un cuerpo. Nos necesitamos. Somos dependientes. En el sentido, en valorizar a nuestros hermanos, tanto al pastor como al hermano también. Pero nuestra dependencia es Él. Ojo con eso. Hay dos dependencias y tenemos que tener cuidado con eso. Nuestra gran dependencia es Él, con respecto a que hemos recibido todas las cosas. Será hasta la próxima transmisión. Muchas bendiciones en los micrófonos y en las cámaras. El pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Muchas bendiciones. Hemos tenido muy bajas temperaturas, de 10 hasta 12 acá en nuestra región de Aysén, pero es común. No se asuste, es normal. Hemos tenido hasta 20 bajo cero. Es normal en nuestra región de Aysén. Así que mucha bendición. Será hasta la próxima. Chao, chao.